Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Chema Gil. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de poder saludaros. Y Jesús de la Cruz, ¿qué tal estás? Que no te voy a hacer el chiste que te hace tu amigo Pablo Neuner, pero ¿qué tal te va todo? Muy bien, muy bien. Aquí estamos justamente, y estamos con las oposiciones, pero también siguiendo toda la actualidad internacional y nacional, que en el caso de la internacional viene cargadita hoy, pero muy cargada, ¿eh? De regalitos y de situaciones curiosas. A ver qué nos cuenta. A ver qué contamos. Y la Bueno, Bueno, clasificación. tú dirás. vamos a hablar de Oriente Medio en este vídeo. Hay una noticia que aunque se esperaba muchas horas anteriores y algún día anterior, es el alto el fuego entre Israel y el Líbano. Chema, empiezo por ti. ¿Cómo ves la noticia? Que creo que se llega a cabo por gran parte de la labor que ha hecho Estados Unidos y Reino Unido, ¿no? Sí, ciertamente la presión de Estados Unidos y Reino Unido tienen su peso, y un peso específico. Pero fíjate, siempre hablamos de esta parte del conflicto como Israel contra el Líbano. Pero en realidad, si observamos, Líbano no ha pegado un tiro. El Estado libanés ha dejado que Israel limpie el sur del Líbano, digo, de lo que es el Estado, eh, la geografía completa, el sur, y que haya limpiado todo lo que es la franja sur de lo que es la ciudad de Beirut. Beirut es un sitio inmenso, una ciudad muy grande, y la franja sur es una franja que está muy delimitada por la presencia del Hezbollah. Ahí es donde acabaron con Nasrallah, con el sucesor de Nasrallah, con el primo hermano del sucesor de Nasrallah y con algún embajador de Irán que se quedó sin mano con los Viper famosos. Quiere decir que en Líbano hemos visto un conflicto de alta intensidad, bombardeos, sí, es verdad, muy selectivos, pero que como siempre con el riesgo de daños colaterales en población por ejemplo, no se haya marchado. Eso sí, Israel ha cumplido con las exigencias stricto sensu de la ley, del derecho internacional, en el sentido de avisar cuando va a atacar en una zona donde Hezbollah, pues igual que hace jamás, se refugia o busca como escudo los propios civiles. Ahora se abre un escenario muy, eh, muy interesante, lo digo como analista, ¿no? Hay un montón de puntos, ¿no? Pero yo lo resumiría de la siguiente manera. Eh, Líbano yo creo que se va a encontrar con mucha parte del trabajo hecho porque lo ha ejecutado Israel, limpiando de terroristas del Hezbollah toda la parte del sur del país. Israel va a tener 60 días para sacar los carros de combate y blindados que tiene en la zona. Ya te digo yo que el repliegue que pueda hacer Israel hacia su frontera, mmm, no va a haber túnel que no dejen absolutamente destruido. O sea, van a atacar lo que pueda quedar pendiente en esa franja de territorio. Y comienza un periodo de paz con una novedad que a mí me recuerda algo a los años 80, y es que Estados Unidos va a desplegarse dentro de esa franja del Líbano, la que tendría que estar desmilitarizada, o sea, sin presencia, perdón, mejor dicho, sin presencia de Hezbollah, cumpliendo la resolución de Naciones Unidas, la 1701, pero se supone que para eso está la UNIFIL. Sin embargo, Estados Unidos ha dicho que va a poner pie en tierra allí, y esto no es la primera vez que sucede. Y no es la primera vez que sucede, y no le ha salido bien a Estados Unidos en anteriores ocasiones. Tenemos que remontarnos a la época de Reagan, ni más ni menos, cuando Estados Unidos ahí estaba más defendiendo al propio Líbano y además poniéndoselo muy difícil a Israel. Al final deciden poner pie en tierra, se despliegan marines, se despliega armadas, se despliega la marina de guerra, y, y entonces comienzan los atentados contra los estadounidenses. Mataron en una sola de los ataques, pues no sé si mueren 250 soldados, lo que precipitó la decisión
muy poco tiempo de diferencia de decir voy a poner allí pie en tierra para controlar la situación y en muy poco tiempo pues tuvieron que poner pie en los barcos e irse de allí, porque allí hubo matanzas de americanos bastante importantes. En una guerra que, si bien hubo gente del Congreso en Estados Unidos, es que estamos hablando de los años 80, 83, creo recordar, si no me equivoco, en una guerra que prácticamente los representantes políticos de Estados Unidos casi, en fin, forzaban esa intervención. La misma prisa que se tomaron y en cuanto aquello vieron que se desplegaba una guerra asimétrica, respecto de la cual no estaban preparados y tuvieron que irse. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede. De momento, los acuerdos que se han tomado creo que abren la posibilidad de un armisticio, de un alto el fuego que siempre es de agradecer en cualquier conflicto, pero algunos pretendían que además se abandonara o se frenara o se hiciera un alto el fuego en la zona de Gaza, y eso sí que no ha sido posible. Es decir, Israel ha aceptado a regañadientes las condiciones de esta salida del Líbano. No obstante, antes de que se dieran a conocer los acuerdos, ha realizado no menos de 90 ataques respecto de zonas perfectamente señaladas bajo poder o control de Hezbollah, y vamos a ver lo que sucede. Tenemos 60 días por delante de una, no retirada, sino salida de ese escenario, recordemos, y el pacto es que será las Fuerzas Armadas libanesas las que van a controlar el territorio junto con la UNIFIL, pero de momento con presencia norteamericana, garantizando que el Hezbollah desaparece de ahí. Pero es que si desaparece de ahí, de la zona sur de Beirut, ha desaparecido ya. Con lo cual, se viene un momento pues muy, muy interesante, ¿no? Para cualquier analista, evidentemente. Jesús, Sí, la verdad es que yo estoy viendo, estoy leyendo el acuerdo, lo que se ha publicado sobre la tregua entre el gobierno libanés, que realmente es una mediación entre el gobierno libanés y los Estados Unidos con el Hezbollah e Israel, porque realmente Israel no está enfrentado al Líbano, está enfrentado a un grupo terrorista que se ha convertido en un Estado dentro del Estado y que había asumido una serie de competencias y legitimaciones ilegítimas, que era el control territorial del sur del Líbano, una cosa que, por cierto, se estaba incumpliendo tanto el propio Líbano, que no hacía cumplir su acción como Estado, y también las fuerzas de interposición, que no actuaban de interposición, sino de observación de las Naciones Unidas, la FICNU, que era la resolución 1707, y corregirme si me equivoco en los números, que la de Iglesia soy muy mal, estoy muy malo. A ver si 1701, 1701. Vale, me he confundido en un número, soy humano. Y entonces esta situación justamente decía claramente que no podía haber milicias en torno en el sur del Líbano, cosa que Hezbollah se lo ha pasado, hablando claro y pronto, por los santos cojones. Israel hizo cumplir esa resolución cuando entró. Del mismo modo, este acuerdo de paz recupera esta visión de que no tiene que haber milicia, tiene que estar el ejército libanés en ese territorio, porque es su territorio y tiene que hacer como funciones que normalmente hace el Estado activo sobre su territorio. Pero de hecho creo que se van a desplazar unos 5.000 soldados libaneses al sur del Líbano y demás, que ya veremos que, por cierto, la reacción del Hezbollah, porque aquí se está hablando mucho que Israel lo ha aceptado, el gobierno libanés lo ha aceptado, pero el Hezbollah está callado como un perro. Y tampoco sabemos hasta qué punto los líderes del Hezbollah controlan a todos sus miembros, porque esas otras, tener en cuenta de que un grupo terrorista, está descentralizado. Por mucho, y ahora mismo están más descentralizados que nunca. ¿Por qué? Porque se han cargado a todas sus cabezas que generaban respeto en sus bases. Por lo tanto, ¿quién no me dice que puede haber unidades del Hezbollah que no aceptan la tregua y empiezan a lanzar ataques a Israel, y Israel responde, y entonces la tregua se queda en papel mojado? De hecho, a mí no me extrañaría que el propio Irán intentara manipular a estas posibles facciones del Hezbollah para que lancen ataques contra Israel, se rompa la tregua y Israel tenga que seguir dividido el frente. Porque una de las razones de esta tregua es básicamente concentrar tropas, sacar el FDI a la Fuerza de Autodefensa de Israel del Líbano
y mandarla justamente a Gaza, que es donde quieren estar, en Hamas, para destruir a Hamas, y centrarse en Irán, que por cierto no se da más detalle cómo se van a centrar en Irán. Así que eso deja abierto muchas posibilidades y demás. De hecho, en una rueda de prensa que ha tenido lugar hace unos minutos y demás, no sé si en la Casa de Gobierno de Israel, en el Palacio Ejecutivo o en la Knesset o en el Parlamento israelí, no lo sé dónde exactamente. Pero el primer ministro israelí Netanyahu ha dicho que está dispuesto a que Irán no obtenga armamento nuclear a cualquier precio. Son unas declaraciones que te está diciendo básicamente que tiene la voluntad suficiente para desarticular el programa nuclear iraní, incluso atacando instalaciones nucleares, que por cierto yo pienso que un ataque a las instalaciones nucleares sería muy limitado, porque Israel no tiene las armas que debería. La tiene Estados Unidos, pero no sabemos hasta qué punto Estados Unidos le va a proporcionar los misiles antibuque que tienen capacidad de penetrar hasta las profundidades de las bases secretas donde se están enriqueciendo uranio. No sabemos si Trump lo va a hacer, porque Trump en este sentido siempre ha sido muy ambiguo. En cualquier caso, sí es cierto que Trump quiere eliminar a Irán de la ecuación. No, yo creo que no tiene un plan para hacerlo. En función de que yo voy a llegar a la presidencia y se va a solucionar todos los problemas. Pero ¿cómo lo va a hacer? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que el nuevo embajador de Estados Unidos en Jerusalén, en Israel, en Tel Aviv, pretende justamente, ha dicho que hay una posibilidad de que Cisjordania acabe siendo integrada en Israel, que eso también se ha hablado y demás. Y tampoco sabríamos la respuesta del mundo árabe musulmán a una situación de una integración de Cisjordania en Israel que dejaran a Gaza simplemente como si fuera el Estado palestino. No sabríamos la respuesta del mundo árabe musulmán y menos de los chiíes. Entonces se abre una situación, yo creo, muy peligrosa en Oriente Medio, que yo tengo el pensamiento que es mucho más peligrosa que la situación en Ucrania y Rusia, porque aquí están hablando siempre con Ucrania y Rusia, pero Oriente Medio es el gran polvorín que tenemos de nuestra era, junto en Asia, porque en Asia también tenemos ahí algo bastante alimentado que es Taiwán y demás, que cualquier día, si algún día los chinos lanzan una invasión a Taiwán, ojo, toda nuestra industria tecnológica se verá afectada y una crisis económica gigantesca se vendrá. De igual manera, por ejemplo, si se atacará a Irán. Pero en cualquier caso, la situación es cada vez más preocupante en Oriente Medio, en Oriente Próximo. Por cierto, me gusta llamarlo Oriente Próximo, porque aquí en España es nuestro término, no Oriente Medio. El Oriente Término es un término anglosajón y demás. Claro, porque para los americanos es Oriente Medio, el lejano Oriente es otra cosa. Pero es correcto. Que es nuestro Oriente Próximo, leche. Correcto, hay que decirlo. Y yo añadiría algún elemento más en todo esto que estamos viendo. ¿Cuál va a ser la gestión de Trump de esta situación? Verdaderamente, ¿podemos imputar este alto el fuego a Joe Biden o podemos imputárselo a lo que es el poder norteamericano? Hay que recordar que los acuerdos de Abraham fueron puestos en marcha por Donald Trump. Donald Trump es quien, digamos, atizó el área de Oriente Próximo precisamente con esos acuerdos en los que, en fin, lo que venían a poner en marcha, que de hecho se llegó a poner en marcha, era el reconocimiento con esos acuerdos de Abraham, el reconocimiento de países árabes musulmanes como Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes, Marruecos, o sea, reconocerse mutuamente. Eso es evidente que alteraba la geometría, los equilibrios muy inestables en esa zona y que era algo que no podía permitir Irán porque desaparecería, o sea, quedaría como un actor bastante más secundario, porque claro, si tú pones juntos ya sobre la mesa que buenas relaciones entre entre Arabia Saudí e Israel, entre Emiratos Árabes e Israel, ya os digo yo, os lo puedo decir fehacientemente, que han existido, y con Marruecos ni te cuento, muy buenas relaciones. Lo que hacía estos acuerdos de Abraham, puestos en marcha por Donald Trump, que se vieron abortados el 7 de octubre
precisamente con ese ataque tan abyecto por parte de Hamás, pero perfectamente dibujado, financiado, estudiado y preparado con el apoyo de Irán, ¿no? Esto es así. Lo que hizo fue frenar ni más ni menos que una apuesta del propio presidente, del que va a ser presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, a partir del mes de enero. Hemos de poner de manifiesto que en la política internacional, Estados Unidos, aunque cambie de administración de signo, no da bandazos, no da grandes bandazos. Es una potencia que no puede estar sometido al cuatrienio en políticas estratégicas, las de carácter internacional. ¿Por qué? Pues porque se juega mucho, se juega muchísimo. Y poner en jaque los acuerdos de Abraham, pues hemos visto que de forma muy disimulada han seguido desarrollándose muchos proyectos. Israel está desarrollando proyectos absolutamente novedosos y con unas inversiones importantísimas en Marruecos y en algunos países más, incluyendo empresas de tecnología de la industria de la defensa. Por ejemplo, fábrica de drones, etcétera. Marruecos está ahí haciendo una jugada de largo recorrido. Algunos aquí dicen, es que Marruecos está armándose. Coño, pues ármense ustedes también, porque es que cada país pues tiene sus intereses. Y si usted quiere seguir siendo un país más potente y más disuasorio, pues tiene usted que armarse más y mejor que el otro. Punto. Cada país es soberano en sus decisiones. Ahora bien, ¿de verdad que podemos creer que lo que se ha decidido no ha sido pactado y comunicado y cerrado en la reunión de relevo de Joe Biden y Donald Trump? Es imposible. Es como cuando el otro día me decían que cómo es posible que Estados Unidos facilitara los misiles, o sea, autorizara el uso de los misiles de largo alcance por parte de Ucrania dentro del territorio ruso. Y yo le decía, le preguntaba a los periodistas, pero dice, si es un presidente en funciones, muy bien. ¿Habéis oído que Donald Trump haya desautorizado a Joe Biden? No. Lo que están haciendo es pactar, lo que han hecho es una jugada tampoco muy maestra, es una jugada en la que la administración que cede el poder le dota al nuevo presidente de un argumento más para una negociación. Y es que tienen armamento de largo alcance en Ucrania y se está viendo que lo pueden utilizar y pueden causar bastante daño. Y tienen de ese mismo tipo de armamento de largo alcance con una capacidad destructiva muy importante, tienen misiles franceses y tienen también los británicos, los Storm Shadow y los ATACMS. Quiero decir que no podemos pensar que esta decisión empujada por la propia administración Biden ya antes de las elecciones, pero también querida por el propio Donald Trump, porque lo que no quiere es encontrarse un escenario belicoso abierto, sino lo más cerrado posible y lo más limitado. Yo creo que se han tomado con el acuerdo de los dos presidentes. Y, desde luego, yo tengo clarísimo, y creo que tiene que hacerlo. Yo en esto no templo gaitas. Tiene que hacerlo. A Irán no se le puede permitir que siga acelerando el enriquecimiento de uranio. No se le puede dejar tener el arma nuclear en su poder. No pueden. Es que no pueden. Y es verdad. Parece ser, y según nos cuentan, Israel no tiene bombas capaces, antibúnker, capaces de penetrar más de 60 metros para abajo en esas instalaciones nucleares. Pero de verdad, ¿estamos seguros que Israel no tiene eso? ¿De verdad, de verdad? Porque yo no termino de tenerlo muy claro. Yo cada vez que vemos alguna cuestión nueva tecnológica en sistemas de ataques y defensa y demás de Israel, yo me quedo cada vez más sorprendido. Y estoy convencido que no conocemos, ni siquiera los analistas que nos dedicamos a esto durante muchos años, yo estoy convencido que no conocemos todas las capacidades armamentísticas que tienen los países. Conocemos las que dan a conocer y las que nos dice el Instituto CIPRI y tal y cual, pero ¿de verdad creemos que hay tecnología de defensa
¿Que no está oculta? Pues claro que está oculta. Pero a mí lo más llamativo que me parece de lo del acuerdo es el poner soldados estadounidenses en el Líbano, porque ahí sí que si hay algún atentado hacia ellos o demás, ahí se puede preparar y más si está en el mando Trump, porque no creo que cualquier atentado que sucediera allí lo fuera a dejar como si nada. Yo creo que tendría una respuesta muy grave por parte de Estados Unidos en esa situación. Ahí sí que se armaría algo gordo, ¿no, Jesús? Yo creo que es lo primero, que el alto fuego es lo más importante, sí. Pero yo creo que ese punto, yo creo que es el más llamativo y el que puede entorpecer todavía peor la situación en Oriente Medio. Oriente Sí, Próximo, vamos. sí, de hecho, es curioso porque iría básicamente con la política que había vendido Trump en la campaña, que era política de neoaislacionismo. Es decir, no vamos a mandar nuestros chicos al extranjero, excepto que sea estrictamente necesario, pero ya están mandando a chicos al extranjero. Y los acuerdos con Israel, da igual la administración que esté. De hecho, posiblemente la administración Trump sea muchísimo más pro-israelí que ninguna de las administraciones que ha habido en los últimos 20 años posiblemente. Es que reconoció la capitalidad de Israel en Jerusalén, que De eso no lo ha ahí, hecho nadie. de ahí la broma que yo he hecho Jerusalén y Israel Tel Aviv, porque, porque cada país justamente lo reconoce, algunos países no lo reconocen y otros sí lo reconocen. Pero ahí se vería justamente hasta qué punto Trump justamente es una persona que dice una cosa y después hace lo contraria. Con nosotros, por ejemplo, y siempre lo he dicho, nosotros siempre se vende como un gran aliado, no sé qué, no sé cuánto, pero después acuerda con Marruecos, en base a los acuerdos de Abraham, el tema de la venta de armamento y el reconocimiento del Sáhara. Que, por cierto, los marroquíes siempre diré que tienen una diplomacia bastante curiosa de ambigüedad estratégica, que personalmente, para los intereses de Marruecos, es la polla. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de llegar a acuerdos nucleares con Rusia, para el desarrollo nuclear con Rusia, la ve, acuerda con Estados Unidos sin ningún tipo de problema, acuerda con los israelíes el tema de los drones y la creación de una base militar cerca de nuestra Ceuta y Melilla. Con China ha generado el mayor proyecto económico para crear el puerto de Tangier, que es un gigantesco proyecto económico que permitiría a China evadir los, los aranceles de la Unión Europea, porque Marruecos tiene un acuerdo de libre comercio con nosotros y teniendo allí un puerto muy grave con inversión china, podrían meter a sus empresas sin ningún tipo y facilitar justamente una transición sin aranceles, saltándose nuestros aranceles. Y aquí la culpa de todo esto es de nuestro servicio exterior, porque no convencemos a nuestros aliados que Marruecos, lo queramos o no, es un rival geoestratégico en el Mediterráneo. Y no solamente es un rival, es un Estado que en mi opinión es bastante leal con la Unión Europea y con los Estados Unidos, porque si está llegando a acuerdos con diferentes actores y demás, tú podrías decirle, oye, mira, tened cuidado porque lo próximo que van a hacer los chinos allí es instalar, quién sabe, una base militar y demás, una base naval, quién sabe y demás. Entonces ya va generando esa sensación, pero la acción exterior española es como si no existiera, como si fuera algo que está ahí, pero que nadie hace nada. Y después nos preguntamos por qué tenemos tan poco peso en las decisiones en nuestra frontera sur, porque lo que tenemos que empezar a explicar tanto a nuestra propia población como a nuestros aliados es que nosotros somos la frontera sur de la civilización occidental. Somos un punto justamente de choque, de fricciones entre un mundo y otro mundo. Y por lo tanto, tenemos que estar preparados para todos los retos geoestratégicos que se nos pongan por delante y nuestros políticos tendrían que comprenderlo. Pero para eso tendrían que leer más libros, tendrían que estudiar y tendrían que hacer muchas más No, cositas. Pero pero esto es muy vamos, difícil, esto es muy Jesús, difícil. tú eres Jesús, pero eres Jesús de la Cruz Oliva, no Jesús de Nazaret, capaz de hacer milagros. Y que nuestros políticos, algunos, se pongan a leer un libro que casi es como si mandáramos al hombre por primera vez a la luna. Hay que tener en cuenta una cuestión. Primero, todo desarrollo que se vaya a producir ruso o chino en Marruecos, de eso va a estar informado absolutamente Estados Unidos. Mm. Todo. Ingeniería. Es que estoy convencido. No por nada, sino porque mucha gente dice, oye, ¿y por qué están los americanos con esas relaciones con Marruecos? Coño, es que cuando nace Estados Unidos, Lo cuando reconoce el primero. el primer país que reconoce la existencia de Estados Unidos es Mohamed III, que tiene cartas en inglés con George Washington. ¿Me explico?
Entonces, cuando la gente dice, ¿y por qué se llevan tan bien? Coño, pero no es que se lleven bien ahora, es que el primer país durante muchos años, durante bastante tiempo, el único, fue Marruecos. Por eso tú, el Día Nacional de Marruecos, tal, en Estados Unidos, el Empire State se ilumina con la bandera de Marruecos y se alza la bandera de no sé qué y tal. Quiero decir que hay que saber un poquito de historia para saber que Marruecos es un aliado eterno, eterno, y va a seguir siéndolo, a hacerme caso. Y en cuanto a la diplomacia, pues Jesús, tengo que darte toda la razón. El servicio, la acción exterior española, de verdad, ha vivido estos últimos 4 años y medio, 5, algo verdaderamente, yo creo que la peor expresión. Es decir, yo que he tenido que viajar por un montón de países y he visto a gente muy potente, ¿vale? Nuestra acción exterior verdaderamente es lamentable. Nuestra, eh, nuestra solidez interpretada en otros países se ha visto muy, en fin, como bastante mejorable. Y luego hay que tener en mente algo más. Y es que la inteligencia exterior marroquí, solo la inteligencia exterior marroquí, son como unas 20.000 personas. Nuestro Centro Nacional de Inteligencia tiene 3.000 y pico. Y a ellos además tienen inteligencia interior. La DGST es la interior y la DGDE la exterior. Pero es que además la Dirección General, la inteligencia marroquí, dispone directamente de uno de los satélites, que además de los 3 satélites que tienen ya volando, uno es de ellos. Nuestro CNI no tiene su propio satélite tal, comparte los satélites militares pues, con el resto de nuestras fuerzas. Quiero decir, y además Marruecos es quizá el país que ha desarrollado lo que se llama diplomacia paralela de la manera más eficaz que hay. De la manera más eficaz que hay. Gente muy potente intelectualmente, gente que ha estudiado en la Sorbona, que te habla 8 idiomas. O sea, es que a veces la gente mira para abajo y se cree que la gente va en camello por Casablanca. No, no, no. Allí hay los mismos coches que tenemos aquí. Empieza a haber una cierta clase media. Eso quiere decir que ese país va a tirar. O sea, ya no es un país subdesarrollado, sino que es un país más arriba que en vías de desarrollo. Están generando unas zonas turísticas tremendas, pero es que además ha conseguido que el hegemón mundial reconozca la marroquinidad del Sáhara y con el hegemón mundial Israel. Y con Israel, todos los países del Golfo reconocen la marroquinidad del Sáhara. Todos, todos. Menos Irán, claro. Menos Irán. Pero es que Alemania ha terminado reconociendo a Suecia también. Quiero decir que, ojito, yo creo que tenemos que competir respetando que cada país tiene derecho a desarrollarse e invertir como le dé la gana, mientras no nos hagamos daño. Si queremos tener una posición de cierta fortaleza, pues tenemos que asumir que hay que gastarse dinero en defensa y ser disuasorios. Ser disuasorios no es pelearse con el vecino del sur. Ayer mismo hicieron una macrooperación antiterrorista a la policía española y la DGST marroquí y han detenido a una célula del Daesh, del Estado Islámico, que estaba preparando ataques en España y en Marruecos. Quiero decir que tenemos una colaboración muy importante. Yo lo que digo es que esa amistad hay que mantenerla de tú a tú. Y si queremos ser disuasorios, pues ya sabes lo que nos toca. Nos toca estar en la última, quiero decir, tenemos que tener un buen ejército, bien dotado, sistema de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que no estamos inventándonos nada nuevo. Ahora bien, en el conflicto de Oriente Próximo tenemos que saber una cuestión. Esto, que se llama alto el fuego, tiene el equilibrio justo de esas estrellitas que hacíamos con palillos, que quemabas una punta ¡pah! Y saltaban los 4 palillos por el aire, o 5 palillos. Vale, pues ese es el equilibrio. ¿Por qué? Porque ya está advertido en el mismo acuerdo. Si se produce un ataque desde el Líbano, entonces va a actuar Israel contra el Líbano. Ojo, en esta ocasión lo que se habla es, si se produce un ataque contra el Líbano, desde la zona donde hayamos sido atacados, vamos a ir con todas, o sea, van a tirar lo que tengan.
Y entonces ya será una cuestión del Líbano. El Líbano se ha comprometido a controlar, desarmar y acabar con las milicias de Hezbollah. Muy bien, hágase, pero no nos fallen, porque no lo perdonaría Israel con facilidad. ¿Y tú crees que es De, sencillo con todos los miembros que tiene Hezbollah para el mismo Líbano el conseguir que se desarme? Lo veo complejo. Porque se ponga las pilas el gobierno del Líbano, porque él es el que tenía que haber limpiado a Hezbollah, porque es una metástasis dentro del Líbano. Hezbollah es una adherencia, es un caballo de Troya que con mucha habilidad Irán mete a principios de los años 80, coincidiendo con el conflicto del 82, los mete ahí, que ahí es donde nace el mito de Nasrallah, ni más ni menos, los mete allí y ha generado un Estado dentro del Estado. Pero, y es más, es que además ha generado la penetración chiita dentro de Líbano, pagada con dinero iraní, las casas, la educación, etcétera. Fijaos lo que eso supone. Y es que un país que tenía unos equilibrios perfectamente constitucionales, que si el presidente es elegido es cristiano, el presidente del tal poder es musulmán y el otro druso, ¿vale? Quisieron que hubiera musulmanes chiitas y musulmanes sunitas. Y los otros grupos dijeron, no, oiga, ustedes son musulmanes, los cristianos son también católicos, maronitas y demás. O sea, los musulmanes, ustedes juntos, tienen que tener un representante en uno de los poderes y se repartían así los poderes. Pues lo que ha hecho Irán, aprovechando todos estos años, además de fomentar una corrupción diabólica dentro de ese país, la gente no se acuerda de cuando voló el puerto de Beirut, ¿no? Pues lo que explotó allí fue el acopio de nitrato amónico mezclado con aluminio de un barco que iba para generar bombas para Israel, perdón, para Hezbollah. Complicado, con polvo en suspensión, que es en sí mismo una sustancia explosiva. No, el nitrato tal lo enriquece, el aluminio le dio velocidad. Y los silos de cereal con polvo en suspensión a esas temperaturas, pues una explosión. Y escuchad, fueron kilómetros de devastación, kilómetros de devastación. Eso es lo que le ha dado Irán y Hezbollah al Líbano. Eso es lo que le ha dado. No le ha hecho ningún favor. O sea, lo ha No, corrompido no, más, está porque además claro. teniéndolo corrompido, lo tiene dominado. Ya, pero ahora cómo hace el Líbano para poder a los, si son 130.000 soldados que tiene o militares, bueno, soldados no los quiero llamar, terroristas que tiene allí el Hezbollah, ¿cómo desarma? Porque me imagino que ahora el papel de Estados Unidos era supervisar eso no sé, al dedillo, para que eso ocurra y que vayan a tomar por saco. sí, tendrá que haber negociaciones entre el gobierno libanés y el Hezbollah para intentar conseguir, no suele decir esto, que se desmovilicen algunas facciones. Pero es que lo que volvemos a lo mismo de siempre, cuando se hace ese tipo de negociaciones, en España ya lo sufrimos, con el tema de la ETA auténtica y la ETA militar, la otra ETA, no sé cuántas ETA había en los años de la transición. Según la Y asamblea, los polimili, los mili, al final quedaban correcto, los militares que eran lo peor. Claro. correcto. Entonces el Hezbollah puede que pase algo y demás, pero de todas maneras el Hezbollah que no es un grupo terrorista autónomo, como bien ha dicho Chema, es una extensión del Estado iraní que usa ese grupo como un elemento de presión al gobierno libanés de manera imperialista. Ojo, imperialismo. Que me dirán que el imperialismo es exclusivamente norteamericano. Falso. El Ya. imperialismo puede ser ruso, chino, europeo o iraní o cubano incluso. Porque es el ejercicio de la dominación de un Estado sobre otro Estado que no le corresponde por límites territoriales y límites culturales. Y ese es el caso del Líbano. El Líbano primero, al principio estaba oprimido y penetrado por Siria. Siria acaba siendo implosionada por el régimen iraní y por el gobierno del dictador, del hijo de Assad, porque reprimió a su población que pedía democracia de manera pacífica y una parte del ejército deciden no reprimirlo. Y ahí se forma el Ejército Libre Sirio. Después podemos hablar de la aparición de 30.000 grupos islamistas, el Daesh, que por cierto, el Daesh ni siquiera eran sirios, eran antiguos generales de Saddam, Claro, antiguos eran iraquíes. fascistas,
Claro, Que el que Daesh siempre nació de en la Irak. Al-Qaeda en Irak. Es que es eso. Correcto, y de los antiguos generales fascistas que no Claro, aceptaban en la transición hacia la democracia así es. y con la excusa del yihadismo volvían a tener poder. Y eso se fueron a Siria, de hecho. Por lo tanto, el monstruo sigue siendo el mismo monstruo de siempre, que es el totalitarismo con diferentes capas de pintura según cómo llega la ideología y demás. Pero bueno, volviendo al tema, bueno, después de en Siria la penetración y después Irán, aprovechando el abandono sirio del Líbano, pues penetra con todo, aprovechando que tiene el Hezbollah y empieza a influir como mayormente puede y de la manera más autoritaria que puede. Y el gobierno libanés se ve sobrepasado, porque en la realidad no tenían capacidad para hacer nada, porque ya se habían quitado a los sirios, pero coño, ya entraban a otra potencia que eran más fuerte incluso. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues capear temporal, ¿qué es lo que hicieron? El problema de capear temporal es que el problema se dilata en el tiempo y una pequeña chispa puede generar un huracán, que es lo que le ha pasado y demás. Un incumplimiento continuo de las resoluciones de Naciones Unidas. Pero bueno, el gobierno libanés cuando ve que Israel avanza dice, pues bueno, ancha Castilla, nosotros nos retiramos y permitimos que el ejército israelí haga lo que tenga que hacer. De hecho, posiblemente le hayan debilitado tanto al Hezbollah que ahora tenga algo de capacidad para hacer frente y negociar con las diversas facciones que se habrán generado. Porque ahí el Hezbollah ahora mismo está roto en varios pedazos, porque no tienen un mando único, le han reventado todo el puñetero mando único, ahora lo que queda es la base. Y la base puede ir un lado para allá, otro lado para allá, puede estar negociando y demás. De hecho, si el Hezbollah termina de aceptar el acuerdo de paz, aunque alguna que otra facción no lo acepte, está declarando públicamente de que se desvincula de la lucha de Hamas, pasa olímpicamente y que simplemente se centra en mantenerse, en sobrevivir en el Líbano y demás. Pero bueno, que ya veremos cómo se desarrolla la situación. De todas maneras, si la cosa sigue avanzando y hay el acuerdo de paz se inventa, Irán tiene un problema gigantesco porque posiblemente ha perdido una de sus proxies. Y no solamente ha perdido una de sus proxies, ha perdido la capacidad de generarle dos frentes a Israel. Por lo tanto, el siguiente paso de Israel, aparte de eliminar Hamas, es destrozar las potencialidades nucleares de Irán, que tampoco nadie sabe cómo lo va a hacer y demás, que volvemos a lo mismo de siempre. Para hacerlo se tendría que inmiscuir directamente a Estados Unidos proporcionándole los misiles antibúnker. Y no sé hasta qué punto Estados Unidos quiere ir a ese escenario. Pero yo creo que posiblemente acabe llegando ese escenario y demás, porque no olvidemos que Trump, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, fue el asesino de Suleiman. Y los iraníes se lo tienen jurada Es que, como diría George Bush, hijo, querrá acabar trabajo que ya empezó en el anterior mandato, que básicamente es desmantelar a Irán. hay que recordar que Donald Trump, el que acabó con la guerra y tal y que cual, bueno, pues eso es muy relativo, ¿eh? Porque había 40 frentes en el mundo con soldados americanos en tierra, ¿eh? En el escenario africano, en el escenario del Cuerno de África, en fin, todo eso, ¿no? Pero es que Soleimani lo más, cae bajo una bomba de un dron que lanza un Hellfire de esos, ¡pum! Y además es que está fotografiado desde el aire el cadáver de Soleimani, ni más ni menos. No dudó ni un instante en cargárselo en cuanto lo tuvo a tiro, ¿eh? No lo dudó. Para que se haga, describías antes, Jesús, algo, en fin, que no es Hezbollah, es algo más que un grupo terrorista, eso es otra cosa, ¿no? Ahora bastante debilitado, bastante laminado, se quedó sin los comandantes. Hay que tener en cuenta que 3.000 y pico Viper se fueron, vamos, se cargaron a 3.000 personas y al día siguiente los walkie-talkie. Quiero decir que ahí los comandantes, todos los que hacían las comunicaciones, todos los que tenían que estar comunicados, eran jefecillos, medio jefes, lo que tú quieras. Pero lo cierto y verdad es que descabezaron absolutamente el Hezbollah. Los libaneses, en determinados lugares del Líbano, los ciudadanos han salido a buscar a los milicianos de Hezbollah a pegarles palizas por la calle. Es que eso era impensable y eso ha pasado en este tiempo. Y luego hemos de saber y hemos de reflexionar una cosa, porque claro, nos ven en América Latina también. ¿Sabe la gente que Hezbollah
existe un Hezbollah latinoamericano, Sí, por cierto, puesto en marcha, entre otras cosas, por un ex legionario español, ¿eh? En los orígenes, en los orígenes. Pero existe el Hezbollah latinoamericano, que además se desenvuelve junto con el crimen organizado transnacional en lo que es la famosa triple frontera. Animo a que cualquiera vea Triple Frontera en Netflix, creo que está, para que vean lo que es eso y que se entretengan viendo una película que les va a dar una visión de lo que hay. Recordemos que fueron las milicias chiitas del régimen de los ayatolás los que hicieron los ataques contra los judíos en Argentina. Es que eso es Hezbollah también. Eso es el partido de Dios. Hezbollah significa eso, el partido de Dios. En Líbano, y te lo digo porque tengo personas absolutamente cercanas, y además con un nivel intelectual, en fin, lo que pasa es que no quiero nombrar ni eso porque yo qué sé, por si le pasa algo. Pero gente que dice, oye, es que los libaneses estamos hasta aquí, es que estamos, y los que vivimos en Líbano estamos hartos del Hezbollah, porque lo único que nos ha hecho ha sido fomentar la corrupción, destruirnos el país, ponernos en la diana. Eso es lo que le ha pasado. Insisto, que Israel se haya cargado las franjas sur de Beirut, todo el Daniyah, ese, que hoy creo que se lo han terminado de fundir, eso es muy importante. Ahí han dado, desde luego, y ciertamente hay una cosa que Hezbollah no tiene en cuenta, que creía que eso no pasaba, pues les ha pasado. Si alguien cree que la inteligencia israelí solo cuenta con inteligencia tecnológica de señales y tal, cuenta con toda esa inteligencia. Pero para hacer lo que hicieron en Líbano, para colocarle a cada señorito de los comandantes un viper que le rompiera la mano útil, que se le volara por los aires, que le volaran los ojos, eso es una operación de inteligencia con factor humano, sí o sí. Pero es que además Irán tiene clarísimo una cosa, y es que como Israel, que ya ha demostrado que tiene inteligencia de factor humano, es decir, que tiene iraníes que colaboran con ellos, lo que les permitió colocar una bomba y tenerla ahí metida en un edificio que sabe que era los que utilizaban Hezbollah y Hamas y demás, tener una bomba ahí metida 2 años y hacerla detonar en el momento que más interesara, que es como se cargan al líder de Hamas, que eso es brutal. El desapego de la sociedad iraní respecto del régimen de los ayatolás es algo muy evidente. Es que es muy evidente. Es que, según las cifras oficiales de las elecciones de hace 3 meses, cuando eligen al primer ministro, presidente, como se le denomine allí, dice oficial, los datos oficiales de Irán es que han ido a votar el 20%, ya serían menos, ¿vale? Eso quiere decir que hay un desapego respecto del régimen de los ayatolás tremendo y que una generación, bueno, tenemos que agradecer la Francia que mandó para allá al ayatolá Khomeini, que mira la que lo lió, pero podemos asegurar, y hoy sin miedo a equivocarnos, que hay varias ya generaciones del 79 para acá, estamos hablando de varias generaciones ya, que saben cómo es el mundo, que saben, ¿por qué? Pues porque la tecnología, la hiperconectividad, ya no, tú puedes poner capar todos los sistemas que tú quieras, pero tú te metes a través de una VPN y estás viendo la televisión norteamericana, y eso lo haces tú desde donde te dé la gana, desde un teléfono móvil. Entonces, tenemos que saber que Irán puede estar determinado en mantener su posición privilegiada como potencia en ese área. Pero ya os digo que Donald Trump es el primer, Donald Trump y cualquier administración norteamericana no va a permitir que exista un arma nuclear en manos de los iraníes. sí. Y en el momento en que exista esa mínima posibilidad, en el momento que exista la más mínima posibilidad de que eso se vaya a producir, Israel no va a esperar el permiso de Estados Unidos. Ya os lo digo yo. Ya os lo digo yo que no. ¿Por qué? Porque estos ayatolás están son unos verdaderos enfermos mentales. Bueno, perdón, los enfermos mentales es una patología. Estos son sociópatas. Esto es gente que no respeta al 50% de su país. Es gente que tiene coaccionada a la mujer. Ojo, las mujeres de Irán están dando un ejemplo al mundo.
al mundo, enfrentándose a los cabestros estos que piensan de la forma que piensan. Y ya os digo yo, estoy muy convencido de que como haya un ataque potente que ponga en tela de juicio las capacidades del régimen para sostenerse, nos encontraremos con unas revueltas que puedan ir a por ello. Con muchos muertos, ¿eh? Porque esto lo que sí tienen es una fuerza Quds que es capaz de matar a la mitad de la población. Pero matar a la mitad de la población les cuesta la vida a todos los ayatolás. Con lo cual, el futuro que viene puede ser muy inquietante y al mismo tiempo, como periodista y como analista, yo quisiera estar allí. Mi salud física no me lo permite, pero quisiera estar allí porque es un momento impresionante. Y además estaremos más cerquita de esa parte de Oriente donde empieza a dibujarse un escenario un poco más complicado. Taiwán, los alrededores y demás, que de eso tendremos que hablar, Alberto, ya lo verás, muy pronto. Jesús, si quieres para cerrar, porfa, para ir terminando. Sí, de hecho, ni siquiera los países árabes, sobre todo los suníes, van a permitir que Irán tenga armamento nuclear. Claro, Porque, y a Estados Unidos eso le genera mucha inquietud, porque si en el caso que Irán obtuviese la bomba atómica, el siguiente paso sería de que los saudíes, por ejemplo, acabaran obteniendo capacidades nucleares para contrarrestar a su rival geoestratégico. Porque entonces, antes de llegar a ese escenario de una nuclearización de Oriente Medio, que sería el peor escenario de la historia, porque seguro. podríamos ver en cualquier momento que esas armas nucleares ya no solamente caigan en manos de regímenes saudí o en el saudí o iraní, sino que puedan caer en manos de régimen revolucionario tipo República Islámica del Daesh que ha aparecido por ahí y que adquiere capacidades nucleares. Y ojo, que una bomba nuclear en manos terroristas, cualquiera de nuestros puertos puede ser amenazado y no detectado y liarnos una gigantesca. Por lo tanto, ese es el miedo, básicamente, que la nuclearización de Oriente Medio acabe convirtiéndose en un elemento que acabe llegando a la nuclearización del terrorismo. Por lo tanto, una cosa puede llevar a la otra. Entonces, Estados Unidos dice, antes que pase eso, le damos carta blanca a los israelíes para que desactiven el programa nuclear iraní y de camino los saudíes y los aliados árabes dicen que ellos no tienen ningún tipo de problema porque justamente le quitan la posibilidad, le quitan el miedo a Irán, a un Irán con armamento nuclear que le obligan a ellos a adquirir armamento nuclear para responder. Que realmente a nadie, yo creo que nadie quiere tener las capacidades nucleares porque el rival geoestratégico la tiene, porque eso significa que en cualquier momento, cualquier error de cálculo puede acabar justamente eliminando a uno y a otro. De hecho, Pakistán e India, siempre diré que Pakistán e India es lo que no hay que hacer en relaciones. Menudo marroncito nos lo dejaron los british allí, ¿eh? Correcto, la partición fue uno de los grandes errores y demás y que facilitó, y no solamente la Y dos partición, potencias con armamento nuclear, como uno correcto, Pakistán y el otro la India. y En que la se India, odian, medio, pero Pakistán es que a mí me inquieta mucho. y que se odian, de hecho, que no Hombre, solamente eso, que hay ahí un están en odio. guerra en Cachemira, eso es así. Claro, y se odian básicamente porque cuando Pakistán e India se rompen y demás, los árabes que estaban viviendo en India tuvieron que salir huyendo hacia Pakistán y los hindúes que estaban viviendo en Pakistán tuvieron que salir huyendo por la otra parte. Entonces hay un odio casi visceral que si el odio israelí-palestino lo comparáramos, se quedaría en agua de borraja y demás. Por lo tanto, imagínate que tuvieran Palestina e Israel y tuvieran los dos armamentos nucleares. Pues es el equivalente de India y Pakistán. Y es un marrón que posiblemente algún día lo tendremos ahí y acabará petando. Y es un problema que nadie ha querido gestionar y que se ha congelado en el tiempo. Y que cualquier día va. De hecho, a los chinos también les genera cierta inquietud que Pakistán, por Mucho, ejemplo, e India tenga armamento nuclear, porque mucho. no se lleva bien con ninguno de los dos, de hecho. Juegan a veces con Pakistán, tontean con Pakistán, Es un pero lo quieran, tomadaca, pero lo quieras o no, quo. también tiene un punto de fricción en Cachemira, las tres potencias. Entonces, ojito con el tema. Y India, a fin de al cabo, es un rival geopolítico, demográfico de De China. primera magnitud, de primera magnitud. Ya tiene más población que China, pero es que además tiene una de las son gente absolutamente brillante en las matemáticas, en los microchips. Es que estamos hablando de algo Sí, verdaderamente extraordinario. Es que India parece un país. No, no, es que ya tiene más población que China. Es que China no está creciendo positivamente. Está en un franco retroceso de población. Bueno, con 1.200 millones, pero que va para atrás.
Y De eso hecho, quiere decir muchas cosas. me hace mucha gracia que la parte de la gente antiimperialista y de izquierda diga, los BRICS van a ser el futuro. Los BRICS entre ellos no se pueden ni ver. Sudáfrica, que es aliado del mundo occidental, está en los BRICS. India, Pakistán y China, que también están en los BRICS, sobre todo Pakistán, que nos recordar que lo introdujo Rusia como contrapeso a uno y a otro, tampoco se pueden ver. Los BRICS básicamente es una alianza económica que a veces llegan a acuerdos económicos, pero nunca va a ser el equivalente a una OTAN, como he llegado yo a leer en internet y digo, pero habéis fumado, me tenéis que pasar la droga esa, que tan buena que fumáis y demás. Eso se lo he visto a ciertos personajes de la órbita de ciertas personas que tú y yo conocemos y demás, que te quedas diciendo, joder, yo quiero fumar eso. De Pero verdad. bueno. Chema, para ir cerrando, porfa. Los BRICS son, verdaderamente a mí me parece espectacular que hayan conseguido sumarse, pero los BRICS tienen que tener en cuenta que es posible que tengan 2 caballos de Troya dentro. Correcto. Brasil y Sudáfrica, de hecho, porque Brasil no olvidemos que Brasil no son tontos. Estamos hablando de... Eso da para otro tema. O sea que bueno, yo creo que lo único... debemos felicitarnos de que se pueda aminorar el sufrimiento humano en general de esa zona del territorio de Oriente Próximo. Y ojalá y pueda acabarse cuanto antes. La guerra terminará en el momento en que devuelvan a los rehenes, los vivos y los que estén muertos, sus cuerpos, y que la población de Gaza termine matando a los propios de Hamas por la calle. Y ya se ven escenas de estas, ¿eh? Ya se ven escenas de estas. Sí. Pero eso es así. Lo que pasa es que Pues, Hamas es la que tiene las armas y la que degüella a la gente. Es así. Correcto, tiene el monopolio del uso de la fuerza en Gaza, ni más lejos, es el Estado en sí mismo. Exacto. Muy bien. Ojalá algún día que haya una pequeña revolución democrática o que la Autoridad Nacional Palestina decida, o lo que suceda a la Autoridad Nacional Palestina, que Mahmoud Abbas está muy mayor ya, el pobre, cualquier día le va a dar un carrape y no hay sucesión posible, decida limpiar justamente esa parte de Palestina. Porque yo sí creo que la idea de 2 estados, yo considero yo creo sería que lo más viable. Sería lo más viable y lo más humano. Hay que respetar lo que se decidió en Naciones Unidas, que fue lo que permitió crear el Estado de Israel, que el Estado de Israel en la resolución del 47, por supuesto, aceptó la creación del Estado de Palestina, pero no se creó porque los países árabes no le preguntaron a los palestinos. Lanzaron una operación militar y al carajo. Y ya está, es así. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los dos y espero vernos otro día y ya seguiremos charlando, ¿vale? Venga, un abrazo, Jesús, me alegro de verte. Venga, Chema, un placer, hijo. Adiós, Alberto. Adiós, Jesús.